No tengo en esta ocasión al menos una persona. Las otras clases han quedado grabadas y en esta clase, bueno, con Camila, si es que hay preguntas, por favor, para que me las haga. Y vamos a empezar con la clase de hoy. El día de hoy vamos a ver lo que corresponde al valor actual neto. Camila o los que se vayan conectando, si es que tienen alguna pregunta, me interrumpen sin ningún inconveniente, agregan eh, volumen en su micrófono y me pueden nomás preguntar, ¿no? Aclaramos cualquier tema y continuamos la clase. Entonces ahora vamos a ver lo que es el valor actual neto. Entonces el valor actual neto también es conocido como valor actualizado neto o valor presente neto. En inglés se lo conoce como el Net Present Value, cuyo acrónimo en siglas es en español VAN y en inglés NPV, V, ¿no? NPV. Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado valor, de un determinado número de flujos, perdón, de caja que están proyectados a futuro originados por una inversión. Entonces, la metodología consiste en descontar al momento actual, es decir, actualizar mediante una tasa todos los flujos de caja futuros o en determinar la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. A ver, alguien escribió. Mm, Me dice que no me escucha, pero yo tengo activado el micrófono. Está activado el micrófono y está, de hecho, sale la luz verde que sí hay volumen. Tal vez es el volumen suyo, no está compartido al audio del computador. Vuelva a intentar, por favor. Muchas gracias. Listo. Entonces, decíamos que el valor actual neto es un método de evaluación de proyectos de inversión que consiste en determinar el valor presente de los flujos de fondo del negocio usando la tasa de descuento acorde al rendimiento mínimo esperado. Entonces, estaba explicando que este valor neto también es conocido como valor actual neto actualizado o valor presente neto. Em, Había indicado también que lo que hace es, la metodología consiste en descontar el método actual, eh, al momento actual, todos los flujos de caja futuros. Denme un segundito. Ya. A ver, la metodología consiste en descontar al momento actual todos los flujos de caja futuros o en determinar la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar toda esta equivalencia con el desembolso inicial. Entonces, dicha tasa de actualización o de descuento es el resultado del producto entre el costo medio ponderado del capital y la tasa de inflación del periodo. Cuando esta equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces es recomendable que el proyecto sea aceptado. Entonces aquí tenemos tres criterios de aceptación. Cuando el valor actual neto es mayor que cero, es aceptado. Cuando es menor que cero, el proyecto tiene que ser rechazado. Y si el valor del BAN es igual a cero, entonces quiere decir que estamos en un punto de equilibrio, no hay ni pérdida ni ganancia. Entonces,
En las transacciones es necesario aplicar una tasa de inflación también. En ocasiones se usa la tasa de inflación, tanto para las entradas como para las salidas de flujo. Entonces, la condición que maximiza el margen de los flujos es que la economía exportadora posee un índice per cápita inferior a la importadora y puede ser viceversa, igual. Entonces, el valor actual neto de un proyecto es el valor presente de los flujos de efectivo neto de una propuesta, entendiéndose por flujo de efectivo netos la diferencia entre los ingresos periódicos y los egresos periódicos. Para actualizar esos flujos netos se utiliza una tasa de descuento denominada tasa de expectativa o alternativa o de oportunidad, que es una medida de rentabilidad mínima exigida por el proyecto que permite recuperar la inversión, cubrir todos los costos y obtener beneficios para la empresa. Entonces, en el modelo o método de mayor aceptación, eh, consiste en la actualización de los flujos netos de fondos a una tasa conocida y no es más que el costo promedio ponderado del capital, determinado sobre la base de los recursos financieros programados con antelación. Esto esto descansa en el criterio que ya habíamos hablado anterior de aceptación de un proyecto visto como una oportunidad negativa del proyecto, igual para evitar pérdidas, y cuando el proyecto nos resulta con un VAN de cero, nos indica que estamos en un punto de equilibrio, estamos trabajando para cubrir los gastos y no estamos generando una rentabilidad. Entonces, la fórmula que nos permite calcular el VAN es la que vemos en la pantalla. Entonces, es la sumatoria de todos los valores presentes que están BT, que son los valores presentes, dividir de flujo de neto, dividido para 1 más K elevado a la T, donde T es el tiempo, K viene a ser el tipo de interés, BT representa los flujos de caja en cada periodo de tiempo, y a esto le restamos el I sub 0, que es el valor del desembolso inicial de la inversión. Entonces, cuando el VAN, lo que ya habíamos hablado, cuando el VAN toma un valor igual a 0 o K, pasa a llamarse TIR. Entonces, ya vamos a analizar luego qué es la TIR, porque es la tasa interna de retorno. Entonces, la TIR es la rentabilidad que nos está proporcionando el proyecto. Entonces, vamos con un ejemplo. Si se requiere en un equipo para el manejo de material con valor de mercado de 100,000, que ahorrará 40,000 al año en mano de obra y desperdicio de materiales, la vida estimada para el tiempo, la vida estimada para el nuevo equipo es de 5 años, se espera una recuperación de 20,000 dólares y la empresa determina un rendimiento mínimo del 20%. Entonces, vamos a la fórmula. La fórmula era la sumatoria, bueno, la inversión sub 0 menos la sumatoria de todos los flujos de caja. Entonces, vamos a sumar. Bueno, aquí al principio le ven que está con menos 100,000, que eso debería ser al final, pero da lo mismo si le ponemos al principio con signo negativo. Entonces, los 100,000 es el valor inicial del proyecto. Luego nos dice que vamos a ahorrar 40,000 al año en mano de obra. Entonces es el primer año 40,000 dividido para 1
más la tasa que es del 25%, que es el 0.25, elevado al número de años que vamos a calcular. Entonces nos decía que tiene una, a ver, aquí nos decía que tiene una vida esperada del equipo de 5 años. Entonces, por este motivo, tenemos aquí 1 más 0.25 elevado al 1, en el segundo periodo elevado al 2, porque es el año 2, elevado al 3, el año 3, y elevado al 4, el año 4, y el 5, que corresponde al año 5. ¿Y por qué en el último tenemos 60,000? Porque nos decía que se espera una recuperación de 20,000. Entonces le sumamos los 40,000 más los 20,000. Hacemos el cálculo de este van y nos da 14,125. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la inversión producirá ganancias por encima de la rentabilidad exigida. Entonces, vamos a obtener una ganancia aproximada de 14,125 a los 5 años. Entonces, eso nos da una pauta de que el proyecto debe aceptarse. Si nos hubiera salido negativo, la inversión nos indica que la inversión produciría ganancias por debajo de la rentabilidad exigida, es decir, estaríamos en pérdidas. Por lo tanto, el proyecto debería rechazarse. Y si es que nos hubiera salido cero, no produce ni ganancias ni pérdidas. Y dado que el proyecto no agrega valor monetario por encima de la rentabilidad exigida, la decisión debería basarse en otros criterios, como la obtención de un mejor posicionamiento en el mercado u otros factores. Por ejemplo, ahí las empresas pueden tomar estrategias de marketing, de investigación de mercado, mejora de productos o inserción de productos nuevos. ¿Sí? Entonces, esos son los criterios de interpretación ya con un ejemplo. Normalmente la alternativa con el BAN más alto suele ser la mejor para la entidad, pero hay ocasiones en las que una empresa elige un proyecto con un BAN más bajo debido a diversas razones, como podría ser la imagen que le aportara a una empresa por motivos estratégicos u otros motivos que en ese momento interesen a dicha entidad. Entonces, cuando los flujos de caja son de un monto fijo, entonces aquí se los conoce también como bonos, se puede usar la siguiente fórmula. Aquí tenemos la fórmula que es van igual a 1 más R, perdón, 1 no es 1, es I, que es la inversión inicial necesaria para llevar a cabo el proyecto, más R, que es el flujo de caja constante, por 1 menos 1 más I, que es el costo de oportunidad o rentabilidad, o la tasa a la que se está calculando, elevado a la N, que es el número de periodos, y dividido para I, que representa el costo de utilidad o rentabilidad que ya habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Eso tenemos como si es que es una renta fija o cálculo por medio de bonos, perdón. Si tenemos rentas crecientes, en algunos casos, en lugar de ser fijas, las rentas pueden incrementarse con una tasa de crecimiento G, siendo siempre G menor a I, es decir, que G representa el índice de incremento en el valor de la renta de cada periodo y la letra I representa el costo de oportunidad o rentabilidad mínima que se está exigiendo al proyecto, es decir, la tasa de rentabilidad. La fórmula utilizada entonces para hallar el BAN es la siguiente. Tenemos BAN es igual a menos I, que habíamos dicho que es la inversión inicial, más R, que es, bueno, más la división entre R, que es el flujo de caja del primer periodo, por 1 menos 1 más G, que aquí es el índice de incremento en el valor de la renta de cada periodo, elevado a la N, que es el número de periodos, por 1 más I,
que el I es el costo de oportunidad o la tasa que se espera ganar, elevado a la menos N, y todo eso dividido para I menos G. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Las ventajas. El valor presente del VAN, ¿no? El valor presente neto, que también es un sinónimo de VAN, tiene como virtud determinar cuánto van a valer los flujos de entrada y salida traídos al día de hoy para comprobarlos entre sí y ver si se obtiene un rendimiento y de cuánto sería en el tiempo. Entonces, lo que hace el BAN, como aquí nos dice y hemos estado hablando todo el tiempo, es traer todo lo que yo estoy proyectando ganar al momento cero, o sea, al momento actual. Y este momento actual me calcula y me dice si realmente esa proyección de flujos es real y me está generando una ganancia. Ahora, entonces, habíamos visto ya los criterios de decisión y de interpretación. Entonces, en función de eso, se puede analizar. Un segundito, por favor, denme un minuto. Mil disculpas. Entonces, otra de las ventajas es, admite introducir en los cálculos flujos de signos positivos y negativos, es decir, entradas y salidas, en los diferentes momentos del horizonte temporal de la inversión, sin que por ello se distorsione el significado del resultado final, como puede suceder con la tasa interna de retorno. La principal ventaja de este método VAN es que al homogeneizar los flujos netos de caja a un mismo momento en el tiempo cero, es decir, ahora en el tiempo actual, reduce a una unidad de medida común cantidades de dinero generadas en momentos de tiempo diferentes. Entonces, a todas las traigo al momento cero. Como desventaja, tenemos que la dependencia de una estimación de los flujos puede arrojar una cifra errónea en caso de que estos no sean estimados de manera correcta. Cuando los flujos de salida sean considerables y poco frecuentes, la TIR se vuelve imprecisa. Depende muy directamente de la tasa de actualización. El punto débil de este método es la tasa utilizada para descontar el dinero, que esta siempre puede estar variando, ¿no? Sin embargo, a efectos de homogeneización, la tasa de interés elegida hará su función indistintamente de cuál haya sido el criterio para fijarla. Entonces, los flujos de fondo siempre van a estar proyectados. Y cuando tenemos una proyección, siempre existe un grado de error. Y ese grado de error puede hacer que el valor presente o el VAN no sea tan preciso. ¿Sí? Entonces, el valor neto en sí viene a ser un método para la aplicación utilizable como un método de evaluación que se toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. La comparación de alternativas con vidas iguales, estas representa sobre todo la capacidad de capturar las alternativas durante un periodo de tiempo determinado, mientras que la comparación de alternativas con vidas iguales son las alternativas que se van a comparar con el mismo número de años. Ustedes en la plataforma tienen, tienen igual un Excel donde está fijado el VAN. Y en la nota 2, veamos en la nota 2 si está. En la nota 2, no, este es un taller. La nota 3, veamos. Entonces, lo importante del VAN es aplicar la fórmula, ¿no? La fórmula que ya habíamos visto, identificar cuáles son los componentes y
y aplicar. Entonces, en la tarea 3 dice que debemos irnos a generalidades del BAN y atendiendo a los diferentes tipos de resultados del BAN, determine los criterios de decisión a adoptar. Entonces, ahí, ¿qué significa? Si el BAN es mayor a cero, si es igual, si es menor. Si en tipos de proyecto se acepta o se rechaza. Entonces, no hay mayor complicación en esa tarea. Entonces, como complemento, ahora vamos a ver lo que es la tasa interna de retorno. Ya. La tasa interna de retorno es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. Es una medida utilizada en la evaluación de proyectos de inversión. Está muy relacionada con lo que acabamos de ver con el BAN y también se define como el valor de la tasa de descuento que hace que el BAN sea igual a cero para un proyecto de inversión dado. Entonces, si la tasa de interés de retorno es una medida relativa de la rentabilidad, es decir, va a venir expresada en tanto por ciento, mientras que el BAN, con el ejemplo que vimos, nos da en valores monetarios, ¿sí? Entonces, el principal problema radica en su cálculo, ya que el número de periodos dará el orden de la ecuación a resolver. Para resolver este problema se puede acudir a diversas aproximaciones, utilizar una calculadora financiera, un programa informático o ahora que todos tenemos la tecnología a la mano, el Excel, y ya vamos a ver luego del TIR. El Excel me entrega una fórmula donde puedo calcular el BAN y donde puedo calcular la TIR, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula? A ver, vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el criterio de aceptación en función del TIR? Que al evaluar económicamente un proyecto se debe tener en cuenta que si la tasa mínima requerida de rendimiento es menor que la tasa interna de retorno del proyecto, se debe aceptar el proyecto. Ya, ¿cuál es la importancia del TIR? Que encuentra una tasa de interés en el cual se cumplen las condiciones buscadas en el momento de iniciar o aceptar un proyecto de inversión y se respalda en función del BAN, lo cual nos permite evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión. La utilidad de valorar y comparar opciones de inversión. Bueno, aquí ya se va a todos los movimientos financieros que puede tener una empresa y la TIR, siempre y cuando sea positiva, va a ser aceptada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el cálculo? Se realiza el cálculo llevando el BAN a cero, por lo cual el resultado de esta ecuación nos da como un reflejo en porcentaje, que luego será comparado con el porcentaje de interés que se haya definido como más seguro. Como su nombre lo indica, la TIR muestra un valor de rendimiento interno de la empresa, expresado en porcentaje y comparable a una tasa de interés. Entonces, ¿qué es la TIR? Es la sumatoria de T, que es igual a cero, a la N, que es el número de periodos
Entonces, el análisis de la rentabilidad en función de la tasa de rendimiento interno debe ser comparada con una tasa mínima de corte. Entonces, si la TIR es mayor a R, entonces se rechaza el proyecto y esa R viene a ser la tasa mínima de corte. Y si la TIR es menor a R, entonces se aprobará el proyecto. Aquí vamos a ver un ejemplo. Entonces, como ejemplo, tenemos aquí que para observar mejor el cálculo de la TIR, tenemos que, si suponemos que una persona quiere iniciar un negocio y que necesita una inversión inicial de $10,000 y calcula tener ingresos anuales de 4,000 el primer año, 5,000 el segundo año, 7,000 el tercer año, de esta manera, como tenemos en esta línea de tiempo, entonces calculamos en el Excel. Entonces vamos a ver, les voy a compartir una pantalla con Excel donde vamos a ver cómo calculamos la TIR. Ya, entonces tenemos que la inversión inicial es de 10,000. El primer año 4,000, 5,000 y 7,000. 4,000, 5,000 y 7,000. Primer año, segundo y tercero. ¿Ya? Entonces, vamos a poner el inicial viene a ser el periodo 0, el año 0. Entonces vamos a calcular, nos vamos a fórmulas. Aquí está la fórmula, insertar una fórmula. Vamos a buscar en las financieras. Aquí, TIR, tasa interna de retorno. En el ejemplo veíamos que a ver, regresemos. Los valores tenemos desde el 0 hasta el tercer año. Y el estimar es el número que el usuario estima que se aproximaría el resultado del TIR. Se asume el 0,10. 0,10 que es el 10%, ¿no? O si omitimos, igual le va a calcular a ese porcentaje. Pues es que es coma. Y nos salió error. A ver, vamos a ver por qué nos salió error. Ya sé. Porque esto es menos 10,000. Eso. El valor inicial, recuerden que la fórmula era negativo, ¿no? Se le resta. Entonces nos da el 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 25% nuestros valores o nuestras utilidades van a estar en un equilibrio. Más allá del 25 ya vamos a tener ganancia y menos del 25 ya vamos a tener pérdida. Podemos ver igual ahorita que estamos en el Excel, aprovechar para calcular el BAN. Entonces este era la TIR. Ahora vamos a ver el BAN. Igual en las fórmulas tenemos en las financieras
el valor actual neto. Entonces aquí tengamos, podemos poner una tasa del, si en el 25% es cero y queremos que salga mayor, entonces vamos a poner el 30. El valor 1. Pero para este caso debemos ponerle el valor 0 en positivo. Entonces, si calculamos el VAN a una tasa del 30%, vamos a tener un proyecto con ganancias de 326.92 anuales. Ya. Entonces, hasta aquí, preguntas. Listo, Camila me dice que está claro. Entonces, quedaríamos ahí con esta clase. La próxima semana vamos a continuar con algunos otros temas que tenemos pendiente. Creo que con ustedes tenemos igual. Déjenme ver. Creo que tenemos todavía 2 clases más. Tenemos el día 2 y 6 de agosto. Entonces, nos veríamos la próxima clase. Muchas gracias y que tengan una buena noche.